Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Qué bueno. Estoy ahora como la Marce, estoy emigrando, estoy acá. Gentilmente me invitaron a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. La señal es un poco débil, no por la facultad, sino por mi celular. Si es que agradecido de todas maneras de la casa, y aquí estamos en nuestro nuevo programa con excelentes invitados que Marcela un poquito nos va a contar de ello. Gracias, Marcela, por estar acá con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo sí hablando desde la casa, ya llevo 2 jueves en el mismo lugar. Creo que el próximo algo voy a inventar para que no se aburran. Eh, sí, tenemos 2 invitadas hoy día tremendamente interesantes porque, bueno, nos vienen a hablar de espacios, diría yo, que están un poco en los bordes, en los márgenes de lo que es la gestión de personas tradicional, ¿no es cierto? Va a estar con nosotros Andrés Giordano, que como dirigente sindical de Starbucks se hizo visible, adquirió notoriedad, no, por supuesto, no planteando, bueno, su mirada respecto al trabajo y sobre todo las acciones las cuales lideró, y hoy día se nos instala en el Congreso y va a hablar ahí en el fondo de sus propuestas, sus iniciativas, las expectativas que tiene de su cargo. Y luego vamos a cerrar con Rodrigo González, gerente de personas de Agrospec, ¿dato? Correcto, AgroSpec. Agrospec, eh, una de las pocas personas en este país que están liderando desde la propia experiencia personal lo que significa la gestión de la diversidad en las organizaciones. Así que se viene súper interesante. Sí, ¿no? Y agregar como la nota, como la anécdota, el caso de Andrés Giordano es interesante porque, si no más, desde los años 90, que no tenemos dirigentes sindicales en el Parlamento. Entonces yo creo que eso es muy interesante de ver, porque en el fondo nos permite tener la visión de un dirigente sindical en el Parlamento para los temas relacionados con trabajo es vital. Y Andrés, en la conversa que vamos a tener con él, es un poquito ver qué temas él desea instalar desde el Parlamento mirando el trabajo. Por lo tanto, va a ser interesante esa conversa. Sí, por fin se nos abre un poco, no completamente, ¿no? Pero la representación eh, de la sociedad en el Parlamento, no digamos política, sino que antes solíamos estar no solo en una gran concentración política, sino que además en un particular tipo de ciudadano, y lo digo así en masculino, que llegaba a esas posiciones y todo un otro espectro de lo social que no tenía ahí representación. Así que bienvenido, señor Giordano. Bueno, nosotros hoy día tenemos nuestra sección Luces y Sombra, y antes de hablar un poco de la mirada que nos quiere traer Marcela, yo quiero destacar una luz y una sombra, a ver si brevemente con la Marcela reflexionamos sobre eso. Una luz es que hoy día se hizo en ICARE. ICARE es una institución que pertenece a los gremios empresariales y se hace el Congreso de Gestión de Personas y Organizaciones. Y quiero destacar, porque me parece que es interesante verlo desde ahí, desde la luz, que ellos están colocando en sus temas el tema del diálogo social. Y me parece relevante que lo pongan en ese escenario, en esa tribuna, que lo plantee desde el mundo empresarial directamente. Me parece que es un avance, es un acierto. Eh, por lo tanto, ahí hay una luz interesante que ilumina el mundo del trabajo. Solo lo único que podría decir, que creo que el aprendizaje de este tiempo, que creo que... Oh, parece que perdimos a Patricio producto de su conexión débil. Bueno, me es difícil a mí, por supuesto, seguir la idea que, que Patricio quería compartir, pero podemos sí seguir destacando este tipo de reuniones y de encuentros y las temáticas que intentan plantear. Sería interesante que el encuentro mismo fuese también en una posición
de diversidad. Ojalá no solo se traten estos temas, sino que ojalá algún día puedan estar ahí sentados también quienes los representan. Tenemos a Patricio ya para que vuelve desde las profundidades Sí, del... bueno, a la magia de la tecnología, los altos y bajos, no solo para cerrar la idea que estaba complementando Marcela, que creo que debemos, este tipo de eventos, que es importante que se haga en esos sitios, en esos lugares, me parece que igual requieren más diversidad, Yo dije lo porque mismo, es ¿cuántos para importante mí? que muestren muchos más actores de lo que se están viendo ahora. Entonces, Exacto. creo que esa sería la única sombra que yo podría hablar de esos eventos, pero aplaudo la posibilidad de instalar temas como el diálogo social desde esa tribuna. Aplaudo eso y me parece excelente las experiencias que ahí se van a colocar, sobre todo los gerentes que participaron hoy día en la mañana, me parecen relevantes sus puntos de vista y sus posiciones, y solo que ojalá a futuro se amplíe mucho más el espectro de invitados para tener la diversidad de opinión en el mundo del trabajo y no quizás los mismos de siempre, que al final en este tipo de cosas se invitan a los mismos de siempre. Entonces, creo que necesitamos y nos merecemos que el mundo es más allá de nuestro ombligo, en el fondo. Entonces, creo que esa sería mi única observación. Eso, Marce, vamos con tu tema que nos trajiste ahora a reflexionar sobre qué tema quieres que reflexionemos. Mira, a mí me pareció súper interesante un artículo que aparece comentado en la página del Economic World Forum y que es una columna escrita por un académico norteamericano en mayo que él titula La gran renuncia. Y habla de el momento que se estaba viviendo, bueno, en Estados Unidos en ese momento, eh, que ha tenido que ver con que a consecuencia aparentemente de la pandemia y del encierro que eso implicó, las personas enfrentadas a tener que volver al trabajo de manera tradicional o como era antes de la pandemia, comenzaron a renunciar de manera importante. En el fondo, lo que él identifica es que hay cierta evitación para volver al trabajo, no se quiere volver, pero paradojalmente pareciera ser que no, las personas no quieren volver a las formas de trabajo antiguo porque intentan agarrarse, ¿no?, de una idea de normalidad, en este caso una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad tenía que ver con trabajar desde la casa. Y ese es el espacio que se intenta hoy día mantener, en el fondo preservar el teletrabajo y de alguna manera un teletrabajo que tiene que ver con eh, ciertos aspectos que pueden ser considerados positivos para algún grupo de la población, ¿no es cierto? La flexibilidad que esto implica y por sobre todas las cosas la posibilidad de mantener cierto control o incidencia respecto de la salud mental y respecto de los riesgos de alguna manera que podríamos decir psicosociales asociados al trabajo. En el fondo, no volver a trabajar fuera de la casa implica alguna capacidad de poder equilibrar mejor, ¿no es cierto?, el trabajo versus la vida personal, implica, por supuesto, restarse de las demandas del traslado, del tiempo que literalmente se pierde en, en los embotellamientos y las dificultades para trasladarse de las grandes ciudades. Eh, Tiene que ver con la posibilidad de cultivar los hobbies, dice el texto, pero también advierte que dentro de esta concepción de nueva normalidad puede haber también un riesgo. Esto de trabajar en casa o teletrabajar puede llegar a ser también una nueva normalidad respecto de la cual querramos alejarnos en un futuro muy próximo. Eh, Tenemos a Patricio de nuevo eh, intentando volver. Ahí viene, lentamente. Bueno, este es uno de los riesgos del teletrabajo, ¿no? El movimiento o el estar sentado intentando comunicarnos en cualquier parte eh, es una bonita expectativa, pero es una fantasía en la medida que no se cuentan con herramientas que son mínimas. Y en este caso, bueno, hablamos de la posibilidad de una conexión a Internet.
que yo creo que en tiempos de pandemia se dio por supuesto de que es un recurso transversalmente distribuido en la sociedad y nos damos cuenta que no es así. Hay quienes ni siquiera acceden a él. Patricio de nuevo, lo vuelve a intentar. No, todavía no. Lo esperamos entonces. Bueno, a eso me refería yo cuando le dije que esta decisión de la gran renuncia, ¿no es cierto?, es una decisión que también se hace posible para ciertos sectores del mundo asalariado, no completamente todos. Hoy día en Chile vivimos un momento que puede ser a lo mejor todavía un poco distinto, ¿no? Se está supuestamente en un proceso de recuperación económica, pero lo que no se ha recuperado completamente son los puestos de trabajo todavía. Entonces, lejos de renunciar, el gran grupo de los y las trabajadoras en Chile están buscando todavía reencontrarse con esos trabajos que perdieron producto de la pandemia. Pero sí hay un sector que es un poco más privilegiado que sí considera esta opción de la renuncia, que tiene que ver con personas que también pudieron moverse, por ejemplo, fuera de Santiago o de las grandes capitales en el periodo de la pandemia y empezar a teletrabajar desde eh, lugares en el país que son mucho más agradables de habitar cotidianamente, que son más pequeños, más tranquilos, bueno, sin muchas formas de contaminación. Mucha de esa gente se fue con la expectativa de continuar viviendo de esa manera. Yo creo que ahí tenemos una gran pregunta en nuestro país, si va a ser posible, si va a ser posible primero por recursos de estas características, ¿no? O sea, cómo mantenemos una comunicación permanente con el lugar de trabajo y con las otras personas con las que trabajamos, hasta qué punto se cuentan con esos recursos. Yo creo que ya que nos tomamos del ejemplo de Patricio en este momento, yo creo que la distribución, el acceso a los recursos tecnológicos hoy día en Chile nos habla de una gran desigualdad también, ¿no? Que no solo tiene que ver con una temática de recursos, no solamente tiene que ver con poder pagarlos, sino que tiene que ver con saber y poder usarlos, como también tiene que ver con cierta distribución geográfica de la oferta tecnológica, ¿no? Que en Chile no es pareja. Pero bueno, nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo estará en nuestro país este movimiento por la gran renuncia? Yo creo que todavía claramente no hemos identificado una tendencia de estas características, claramente no se han hecho estudios, no hay información, pero debe ser algún fenómeno que está pasando, porque claramente cuando se dice el teletrabajo llegó para quedarse, ¿no? Se habla de cambios importantes en la forma en la que estamos trabajando, eh, respecto de los cuales estamos subidos arriba de ese movimiento, arriba de esa ola y todavía no tenemos comprobación de ello. Pero yo creo que esta advertencia acerca de lo que ocurre en Estados Unidos, por lo menos en ciertos sectores de lo laboral, nos habla de un movimiento interesante. Y en ese movimiento lo podemos conectar también con nuestro segmento de libros, cines y series, donde elegimos compartir con ustedes un contenido que se relaciona o lo queremos relacionar con esta columna que les acabamos de presentar. De nuevo tenemos a Patricio. Veamos si puede volver. Bien, Pato. Te cambiaste de nombre, además, en la web. Sí, ahí sí. Ahora te llamas Patricio. Yo no escucho. Bueno, seguimos avanzando mientras se termina de instalar el Pato. Avancemos con el comentario de cultura asociado al trabajo, como las distintas manifestaciones culturales, los libros, el arte, las películas, las series, eh, muchas veces no hacen más que simplemente representar la realidad que vivimos. Y elegimos el día de hoy para compartir una película que ya es un clásico, podemos decir,
y aquella que yo creo que la mayoría conoce muy bien y que se llama En búsqueda de la felicidad, película protagonizada por Will Smith del año 2006, donde seguramente la mayoría de ustedes la vio y la usamos mucho, ¿no? Quienes hacemos clase para poder graficar algunas experiencias laborales en ese sentido. ¿Y por qué trajimos esa película? Porque en particular a mí me parece que esa película representa hoy día una concepción del trabajo eh, que ya no existe. Tengo que confesar que a mí la película nunca me gustó mucho, la temática que representa, eh, pero eh, hoy día creo que se aleja muchísimo más de lo que la sociedad nos pide en este momento en términos de trabajo. La película trata, por supuesto, de un hombre que en medio de una cesantía y una tremenda dificultad por sacar adelante además un emprendimiento que él tiene ganas eh, de desarrollar, se, se enfrasca e insiste en conseguir un trabajo en el ámbito financiero, en este caso. La película es también una historia real. Eh, y cuenta cómo este hombre, además al cuidado de su hijo pequeño, intenta por sobre todos los medios llamar la atención de una empresa y de los ejecutivos de esa empresa para que lo consideren en un cargo de lo que él cree puede ser en el mediano o largo plazo una muy buena oportunidad laboral. Pero lo que hace para lograr eso es realmente pasar pellejerías, digamos. O sea, la película grafica incluso, eh, puede ser a lo mejor algún recurso artístico, pero grafica que incluso terminan durmiendo en la calle en algunos momentos, o no, o literalmente en el baño de una estación de metro. O sea, podríamos hablar de el desamparo completo de un padre y su hijo en esta búsqueda de la felicidad. Tenemos a Patricio nuevamente. Veamos si ahora puede entrar. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Tenemos, ¿Tú me escuchas? estamos escuchando de la... Definitivamente. muy relevante. Si que termina de cerrar eso y pasamos con Andrés. Uh-huh. Bueno, yo quería mencionar que esa película muestra desesperadamente la búsqueda de un trabajo en el mundo del pasado, un trabajo instalado en una oficina, un trabajo en una dependencia laboral tradicional, y como si esa forma de trabajo fuese la única o simplemente la mejor, en desmedro de otras alternativas. Creo que eh, la película nos muestra una búsqueda de la felicidad o una concepción de la felicidad que quedó muy en el pasado. La pandemia nos puso en otra posición y el artículo que acabamos de comentar nos muestra cómo en realidad pareciera ser que se produce una tendencia a dejar esos trabajos, a renunciar al trabajo y a dejar los pies en la calle por buscar uno de esa manera. Eso es el futuro. Vamos, país. Bueno, gracias Marcela, démosle la bienvenida a nuestro invitado y que está tras bambalinas. Espero que tenga mejor conexión que yo. Así que, Andrés, si estás por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Patricio? Hola Andrés, ¿cómo Hola, estás? Marcela, un gusto. Tantas Hola, lunas. Bien, ¿y ustedes? Oye, me agarraron en Bueno, un auto porque hoy... felicitaciones Andrés, primero que nada por tu elección, diputado electo en el Parlamento chileno. Una larga batalla ahí para llegar a eso, Andrés. Yo he estado súper cercano de toda tu carrera, de tus primeros días ahí en Starbucks como dirigente sindical. Y bueno, felicitaciones por la lucha que has dado en todo este tiempo y por reivindicar siempre la causa de los trabajadores. Y es que va a ser un agrado tenerte en el Parlamento marcando diferencias. Y lo que yo decía, Andrés, hace mucho tiempo que un dirigente sindical chileno no está en el Parlamento. O sea, desde la época, si yo no recuerdo, los años 90 de Manuel Busto, de los emblemáticos
dirigentes sindicales durante dictadura, así que imagínate de cuánto estemos hablando. Andrés, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, como dices tú, efectivamente hay una responsabilidad muy grande y también un honor, ¿no? En el sentido de poder llevar nuevamente la causa de las y los trabajadores al Parlamento. Y como tú dices, llevamos por lo menos 20 años sin que esto ocurriera por razones que son evidentes, ¿no? Porque en realidad la institucionalidad no quiere que existan dirigentes sindicales en el Congreso, la propia Constitución así lo expresa, lo prohíbe, y esperamos que la constituyente, entre otras cosas, remueva todos esos candados que impiden además que un sector tan importante como las y los trabajadores tenga representación mayor, ¿no? Porque tampoco que tengamos una gran representación ni en la constituyente ni en el Congreso, pero vamos a hacer ahí el esfuerzo por llevar ese mensaje, esa voz y esa lucha que tú mencionabas de tantos años, 12 años ya, que hemos tenido en Starbucks junto a otras organizaciones también. Así que muchas gracias por la invitación. Andrés, y si Marcela, doctora Marcela. la Constitución estrictamente lo prohíbe o literalmente lo prohíbe, como tú dices, ¿qué significa entonces para ti haber llegado al Congreso? O sea, de partida, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del proceso constituyente, que tuvo una modificación constitucional que permitió la suspensión de las dirigencias sindicales o vecinales o de organizaciones sociales que postulasen al cargo. En el caso regular, ¿no? De las elecciones parlamentarias u otras de elección popular, la Constitución dice que es incompatible. Entonces, yo para postularme tuve que renunciar al cargo que ejercí los últimos 12 años y fue una suerte como de apuesta, ¿no? Porque eso obviamente podía significar incluso el despido por parte de mi empleador. Yo hoy en el fondo ya no soy dirigente sindical, pese a que asumo en marzo del próximo año, el 11 de marzo, pero sí sigo siendo socio del sindicato y sí sigo siendo también un activista sindical y voy a apoyar a la organización base, que de una u otra manera también le dio sentido a nuestra candidatura de aquí hasta que ya no pueda continuar, ¿no? Que es marzo del próximo año, por lo menos como trabajador y como miembro del sindicato, además de que se viene una negociación colectiva el próximo año en mayo, así que tenemos ahí una tarea importante todavía en el sindicato. Es interesante ese planteamiento, Andrés, porque en el fondo, claro, tú llegas al Parlamento con una expectativa, con un proyecto político, del cual formalmente te tienes que desvincular, o sea, vas a poner la voz de los trabajadores, pero tienes que dejar de ser uno, o del sindicalismo y dejar de serlo. Es tremendamente paradojal, nos hace preguntas respecto a la identidad. Pero sin lugar a dudas, obviamente tú te paras desde tu experiencia laboral y desde, me imagino claramente, ciertos contenidos que deben estar ya muy bien plasmados en tu agenda. Y en ese sentido, ¿cuáles crees tú que van a ser tus primeras contribuciones, tus primeras luchas o los primeros temas que quieres llegar a poner ahí? Sí, bueno, como tú dices, es una identidad que es bien interesante porque además, al menos en el movimiento sindical del que yo provengo, ¿no? Que creo yo también tiene un recambio generacional, ¿no? Somos como sindicatos nuevos, con gente joven que participó en el movimiento estudiantil, con gente que se ha movilizado, por ejemplo, en los movimientos feministas o de las disidencias sexuales o animalistas, etcétera. Yo creo que estamos como dotados de una visión igual nueva de sindicalismo que tiene mucho sentido además después de la revuelta de octubre. Entonces, hemos hecho un trabajo bastante político hacia afuera desde el sindicato Starbucks, que de una u otra manera también ya nos da los lineamientos de lo que esperamos ir a expresar en el Congreso y a defendernos como representantes de este sector. Entonces, nuestra campaña defendió mucho desde el inicio ejes programáticos laborales. Nos parece tremendamente positivo que finalmente el programa de Gabriel Boric, a pesar de que nosotros estuvimos empujando desde mucho antes, haya recogido buena parte de ítems que hemos venido luchando junto a varias organizaciones, ponerle fin a las AFP, pero no solo ponerle fin, sino que reemplazarlas por un sistema de seguridad social integral que se haga cargo de tener pensiones decentes, pero que se haga cargo también de reconocer las labores domésticas y de cuidado como un trabajo. Son ejes programáticos que nosotros venimos trabajando hace años. La problemática de la distribución de la riqueza en general, que si bien puede tener muchas aristas en términos de macropolítica, como podría ser las reformas tributarias, bueno, también tiene una bajada directa en la discusión sobre los salarios, en un salario mínimo que permita vivir, un salario de 500.000 hemos dicho hace años y presentamos un proyecto en el Ministerio de Hacienda desde el sindicato Starbucks y otras organizaciones más, y ahora tenemos un gobierno que lo acoge, entonces es una buena noticia, pero también derechos laborales individuales y colectivos, construir un nuevo código del trabajo,
entre otras demandas que son propias, creo yo, como del mundo del trabajo, pero que a la larga se terminan vinculando además con necesidades muy comunes, muy homogéneas de distritos tan populares como son el Distrito 9, que en general tiene comunas, ¿no?, que no solo ven la peor cara de lo laboral, sino que en términos salariales tienen incluso tenemos una media salarial menor que la del resto del país, ¿no?, que está por debajo de los 500.000, en nuestro caso llega a los 420.000 pesos. Entonces hay mucho por lo que pelear, hay mucho que hay que ir a defender y esperamos llevar esta experiencia, esta mochila de años de organización al Congreso. Y es una tarea bien relevante la que vamos a dar. Andrés, porque además, bueno, tú nos hablas como de una nueva generación en el sindicalismo, ¿no? Y lo describiste muy bien. Pero además es una nueva generación que levanta una posición sindical frente a un tipo de empleador, una organización de características distintas. O sea, tu organización en la que estabas, ¿no es cierto?, es una multinacional internacional que se inserta dentro de estas nuevas formas y lógicas de trabajo, ¿no es cierto?, con una idea de servicio, como con una lógica de franquicia, etcétera, que también yo creo que le da una característica particular a la labor sindical. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, por un lado está eso que mencionas tú, que es que nos enfrentamos a una multinacional y eso de por sí tiene complejidades muy distintas a las que tienen otras empresas locales, ¿no? De partida que existe un modelo en todas estas empresas. Esto no es solo Starbucks, uno va a otro tipo de multinacionales. Por ejemplo, yo ahora voy a una reunión con el sindicato de Unilever. El sindicato de Unilever también tiene un modelo de relaciones laborales muy similar, independiente de si opera en Chile, opera en Suecia, opera en Brasil, en Argentina. Lo mismo ocurre en Starbucks, lo mismo ocurre en McDonald's, lo mismo ocurre en la Coca-Cola, etcétera. Entonces, son distintas maneras de hacer sindicalismo porque a la larga uno se enfrenta a un modelo corporativo. Y en el caso de Starbucks, y yo me atrevería a decir de la mayoría de las cadenas de comida rápida, ha sido muy complejo porque son empresas cuya filosofía corporativa es antisindical por esencia. Y tú miras la historia en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra y en Chile, tienen numerosas condenas por prácticas antisindicales. Tanto es así que el sindicato de Starbucks es el único en el mundo, ¿no? Es una cosa insólita, el único en el mundo está en Chile y ahora recién está logrando organizarse el primer sindicato en los Estados Unidos, que es la casa matriz, porque la empresa se ha dedicado permanentemente a boicotear los intentos de organización. Pero además, el segundo punto, lo que tú mencionas que me parece muy interesante, es el rubro. El rubro de la comida rápida es un rubro por el que, en términos sindicales, yo creo nadie daba un peso 10 años atrás o 15 años atrás, porque es un sector muy complejo por su composición etaria, por la experiencia laboral, porque además es mucho más fácil ejercer una política como de control en el trabajo unilateral con mucha más fuerza, y además es posible, creo yo, realizar prácticas que son muchas veces ilícitas sin enfrentarse a la organización, porque por la propia rotación, que normalmente supera el 100%, eso genera dificultades evidentes para la estabilidad de cualquier forma de organización. Entonces, hemos logrado romper con eso y hoy día tenemos un sindicato que tiene prácticamente 700 afiliados y afiliadas y que en realidad está en una relación muy pareja con la empresa, pero después de 12 años y 5 condenas por prácticas antisindicales. Lo que tú planteas es tremendamente interesante, Andrés, porque justamente la idea a lo mejor tradicional, un poco a la base, ¿no?, de las relaciones laborales, tiene que ver primero, si lo miramos desde la psicología, con el vínculo básico, o sea, que haya una relación, en este caso laboral. Entonces, se sustentan sobre un supuesto de la estabilidad de esa relación, ¿no es cierto? La dirigencia sindical, en casos emblemáticos, en Chile es una profesión de por vida, ¿no? Asociada a una organización, etcétera. Y claro, tú hablas de un modelo, te enfrentas a un modelo corporativo que es completamente distinto y que debe ser, por lo tanto, como una suerte como de pez mojado, digamos, difícil de agarrar, por lo que tú dices, no solo la rotación, sino que la lógica de la franquicia. Porque en rigor uno se pregunta entonces, cuando estás empleado en un Starbucks, ¿con quién estás empleado en verdad? O sea, con la marca original que estará en alguna parte del primer mundo o con la persona que franquició la tienda en particular. Y ahí se diluyen un poco se diluyen las responsabilidades, se diluyen las normativas, por supuesto en perjuicio de quienes se ven afectadas por ellas. Lo hace como elusivo, ¿no? Claro, existe ese carácter. Ahora, en general,
en mi experiencia y lo que he podido ver, empresas gigantes, ¿no? Hay otro ejemplo que no nombré, ¿no? Que viene perfecto además porque ha estado en medio de una polémica ahora, Walmart, Starbucks, McDonald's, Burger King, son empresas que con el tiempo tomaron control directamente desde las multinacionales de los tradicionales franquiciados como particulares. Si uno va a McDonald's, por ejemplo, que antes lo administraba cada uno, una persona individual que compraba la patente y operaba bajo ciertos lineamientos de McDonald's, hoy en día existe una subcorporación, que no es McDonald's mismo, pero que es el franquiciado de McDonald's para América Latina, que se llama Arcos Dorados. Y en el caso de Starbucks, es una empresa mexicana, también un holding gigante que administra Starbucks, se llama Alsea, pero también administra el Burger King, administra otra multinacional que se llama P.F. Chang, Chili's, y en otras partes de Latinoamérica también el Domino's Pizza. Por ejemplo, acá en Chile no lo han podido comprar a los dueños que lo tienen, que son chilenos. Se da ahora cada vez más una figura donde ya se expandió el negocio a través de estos franquiciados individuales y hoy día tienes responsabilidades corporativas asociadas en la que ya no respondes a un solo empleado, nosotros respondemos al SEA, pero por ejemplo cuando negociamos colectivamente o cuando se provocan situaciones donde tú estás involucrando quizás de una u otra manera las facultades de administración de la empresa, que es lo que nosotros todos estamos buscando, por ejemplo, a través de propuestas que democraticen los espacios de trabajo, no solo responde al SEA, sino que también se le consulta después en Seattle, en Chicago, a Starbucks. Y ahí te das cuenta que existe una cadena corporativa gigantesca que tú tienes que ir rompiendo para lograr generar modificaciones, ya sean estas desde cambios pecuniarios así salariales que esperas conseguir como reivindicaciones a otras políticas que pueden ser incluso tan simples como políticas contra el acoso, que no tienen bajada de acuerdo a la legislación nacional muy concreta, ¿no? Entonces es muy complejo el trabajo con una multinacional. El otro ejemplo les cité al principio, Unilever, con quien nos vamos a reunir ahora con el sindicato número 1. Bueno, Unilever se va de Chile, y también pasa, ¿no? Que llega una multinacional y encuentra un lugar, en este caso una industria, donde operar a menor costo, con peores salarios, sin tantos contratos colectivos como los que hay en Chile, y traslada sus centros de costo a otro país, ¿no? Y eso en Chile no tiene ninguna legislación que lo impida, ni que lo sancione, ni que genere garantías para ese grupo de trabajadores y trabajadoras. Entonces, es muy complejo en el escenario globalizado, digamos, hacer organización sindical con una multinacional. Exacto, porque ustedes se relacionan desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, con una de las maneras de comprender la gestión de la diversidad en términos de management, que no tiene que ver con la diversidad de las personas, sino que tiene que ver con la diversidad y la diferencia en términos de la internacionalización, ¿no es cierto?, que es este principio de pensar global y actuar local, ¿no es cierto?, que implica que es una estrategia ejecutiva de la organización, pero que en este otro caso hay que vivirla desde el otro lado, desde lo local hacia lo global, con las dificultades, los desafíos que eso implica, porque entre medio se van armando o destruyendo miles de cosas, ¿no es cierto? La empresa como la tuya y muchas otras tienen una oferta, por ejemplo, de servicio a sus clientes, súper detallada, súper precisa, generando unas expectativas increíbles. Queremos que tu bebida siempre sea la mejor. Y uno se pregunta además cómo estas lógicas de trabajo, que son tan extranjerizantes, se aplican en nuestro país también, ¿no? O sea, cómo nosotros, como cuerpos latinos, nos relacionamos también con exigencias, con demandas laborales que no tienen que ver exactamente con nuestros patrones culturales. Y la perfección, por ejemplo, que Starbucks ofrece como un argumento de venta, uno en Chile la puede ver a veces profundamente amenazada. En pequeñas prácticas locales, a mí me ha tocado me ha pasado de todos los Starbucks, yo podría escribir un libro de hecho, pero me tocó una en uno que ya lo encontré increíble, llego y pido, no sé, pon tú un café, obvio, y me dicen, no, no tenemos agua. Entonces vendemos solo lo que está envasado o los comestibles. Y yo le dije, a ver, o sea, esta es una tienda que vende bebidas. O sea, y ustedes no tienen agua, o sea, no se puede trabajar sin agua. ¿Y cómo pasa eso? O sea, ¿cómo llegamos a ese nivel de desmontar el propósito del negocio, la característica del trabajo? Y lo que yo evidencié como tremendo ahí es que
no hay agua, que es un elemento esencial para la vida, un elemento esencial para ese negocio, y además que en condiciones sanitarias tampoco se debiera trabajar así, y seguían trabajando. O sea, era difícil de entender que no se cerrara el negocio, por ejemplo, si no había agua. ¿En qué posición quedan los trabajadores ahí? Esa fue mi pregunta. ¿Qué venden? Si no pueden vender lo que ofrecen, ¿qué hacen? Yo quiero aportar ahí, no sé si me escuchan bien. Sí. Ahora Que sí, en ahora el sí. fondo, bueno, yo creo que la llegada al Parlamento de Andrés va a ser súper significativa en el sentido de mostrarle a sus colegas que cómo las malas prácticas, producto de una legislación laboral hecha en dictadura, se hacen palpables acá en Chile. Independiente que tú tengas una matriz, por ejemplo, que pueda tener súper buenas prácticas a nivel internacional, pero acá en Chile, producto de un código laboral que no está hecho para el bienestar en general, sino solo para enriquecer a un grupo pequeño de personas, me parece que es un súper buen ejemplo y qué bueno que Andrés esté ahí como para mostrarle en sus 10 años que estuvo luchando como dirigente sindical, cómo no todo es color de rosa en el mundo del management y de las empresas, y en donde sí efectivamente tenemos empresas que hay prácticas que son muy dañinas y se benefician de una legislación que solo lo que hace es desequilibrar el poder. O sea, Andrés puede enumerarnos, no sé si lo dijo antes, tuve mala señal, pero las malas prácticas, la persecución que había contra los trabajadores es para hacer un libro, ¿te fijas? Entonces, el libro negro, en el fondo, de esto que a ti efectivamente te venden un imaginario que no es. Entonces, me parece que como aprendizaje es súper relevante y ahí yo quiero preguntarte, Andrés, porque obviamente en el proceso constituyente va a haber un cambio a la mirada del trabajo que viene escrita en la Constitución de Pinochet solo para que habla de la libertad de trabajo y no habla de los derechos laborales, de los derechos del trabajo en el fondo. Pero más allá que se modifica eso, lo clave también es que desde el Parlamento hay que hacer modificaciones a la estructura laboral para que efectivamente no pasen estas cosas que pasan en Starbucks o que pasaron, no lo sé si siguen pasando. ¿Cómo ves tú eso, Andrés? ¿Se me alcanzó a escuchar? Sí, tú te escuchaste bien, Sí, pero Andrés está con dificultad de conexión en este momento. sí, yo la última parte de la pregunta me la perdí. Si me la puedes repetir, creo que ahora tengo un poquito mejor señal. No, con este análisis que yo te Creo. daba, con esta reflexión de donde en el fondo, más allá de que en la Constitución, en la nueva Constitución se establezca el derecho del trabajo y exista una mirada del siglo XXI en relación al bienestar y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, y en el fondo hay un equilibrio de poder entre el mundo de la empresa y el mundo de los trabajadores, como se hace en los países de la OECD. Sin embargo, hay una estructura jurídica, hay una estructura laboral, hay tribunales laborales que siguen estando atados a una estructura, a un andamiaje que no permitiría eso en la práctica. ¿Cómo desde el Parlamento puedes liderar eso, Andrés? Y si es posible hacerlo, además en un Parlamento que los equilibrios o sea, hay bastante equilibrio, no hay posibilidades de quizás de lograr mayorías todavía, eso lo vamos a ver, pero hay que verlo desde marzo. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Bueno, de partida, ahí me avisan si me escucho bien, porque estoy cachando que tengo algunos problemas de señal, pero yo veo en general el escenario parlamentario del próximo año complejo, precisamente porque no existen mayorías claras, ¿no? De hecho, existen algunas ambigüedades, hay algunas candidaturas electas que no sabemos por el partido de la gente qué ideario va a ir a defender en algunos de los escenarios posibles en los que podamos tener discusión, dependiendo de quién salga, de quién esté en el Ejecutivo. Nosotros esperamos, anhelamos que sea Gabriel Boric. Y veo dos procesos, además, dentro del Congreso, ¿no? Como el proceso previo al plebiscito de salida de la constituyente y el proceso posterior, que también va a depender mucho de en qué formato quede zanjado la estructura constitucional nueva, ¿no? Si efectivamente, como se está discutiendo hoy día, son 4 años de transición que vamos a tener, pero si dentro de estos 4 años de transición vamos a poder legislar sobre el nuevo escenario constituyente que entre medio no se pueda aprobar. Ahí a mí me parece
que dentro del marco jurídico actual de la Constitución del 80, dada la composición del Congreso, va a ser muy difícil avanzar. Va a ser muy difícil avanzar en seguridad social, va a ser muy difícil avanzar en un montón de discusiones que requieren consensos amplios en términos parlamentarios, pero sí me parece que en la medida de que por un lado exista un proceso constituyente que el Parlamento pueda ir acompañando, por lo menos los sectores progresistas, y por otro lado algún grado permanente de movilización en pos de algunas iniciativas que sean de sentido común, ¿no? Que sean de más sentido común, por ejemplo, que los retiros del 10%, que a mi juicio han trastocado bastante la discusión de la seguridad social y la han dejado sola suscrita a la necesidad de tener plata hoy en día, pero no de ponernos a pensar en qué modelo de pensiones queremos. Bueno, ahí vamos a poder ir avanzando con mayorías muy relativas en el Congreso en la medida que también existe una presión social acorde a eso. Entonces, eso me parece que es importante en un primer momento. Y en un segundo momento, ¿me estoy escuchando o no? Por si acaso, pregunto. Perfecto. Ah, ya, perfecto. Y en un segundo momento yo tengo el anhelo que como en la constituyente sí existe una mayoría mucho más clara en pos de tener un Estado garante de derechos sociales que reconozca y que incluso ya se ha visto, ¿no? Como que las discusiones se han centrado, por ejemplo, en modelos constitucionales garantistas, uno podría suponer que en el derecho del trabajo no vamos a tener un mayor resguardo y una garantía expresa, por ejemplo, de lo que significa la libertad sindical, que a mi juicio es uno de los derechos que lamentablemente están absolutamente ausentes de la Constitución en sus derivadas centrales, la famosa tríada de la libertad sindical, que es por un lado el derecho a asociarse, pero no solo a nivel de empresa como ocurre acá en Chile, el derecho a negociar, también por sobre el nivel de la empresa colectivamente, y un derecho que a mí me parece fundamental, que es el derecho a huelga, que por cierto no solo va a permitir dar discusiones no políticas desde el mundo del trabajo, si es que podemos sacarlo del nivel de empresa y de esta lógica sobrereglada, ¿no? Donde solo ocurre la huelga en virtud de ciertos plazos y de cumplir ciertos requisitos legales que están establecidos en chorrocientos articulados del Código del Trabajo, y le damos esa capacidad de decisión política a las y los trabajadores. Eso para mí es es fundamental y va a definir el segundo periodo, porque eso también puede permitir un rol de las y los trabajadores en pos de objetivos políticos que hoy día están en juego, como son los que hemos nombrado, que yo creo que solo por la vía institucional, al menos en la primera etapa previa a la constituyente, va a ser muy complejo tener avances o transformaciones estructurales sustantivas. Entonces, Muchas gracias, Andrés. consiguiendo eso, yo creo que el escenario para el movimiento sindical es totalmente distinto. Andrés, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Felicitaciones nuevamente por tu lección. Mucha suerte y esperamos seguir conversando contigo en nuestros próximos programas, que además los vamos a empezar a transmitir por el Desconcierto en los próximos capítulos. Así es que muchas gracias, Andrés, y seguimos conversando. Por favor, Marcela, presenta a nuestro invitado. Bueno, nuestro segundo invitado de hoy, Rodrigo González. Rodrigo es gerente de personas de Agrospec. Nos va a hablar, por supuesto, de la mirada del trabajo de justamente el otro lado de la mesa respecto de Andrés, pero particularmente queremos prestar atención a la experiencia personal de Rodrigo en este sentido, ¿no? Cómo él se ubica en una posición relevante en una compañía, encarnando, performando y representando transparentemente lo que implica el valor de la diversidad en las organizaciones. Así que bienvenido, Rodrigo, a nuestro programa. Hola Marcela, hola Patricio, un gusto compartir con ustedes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Luces y Sombra. Bueno, agradecer la posibilidad de estar conversando con nosotros y también felicitarte por toda la lucha que tú has dado por los derechos de las disidencias sexuales y en particular por tu situación, por tu matrimonio, que todavía el matrimonio homoparental no es posible en Chile, está ahí parado y llevas una lucha en eso y encarnas a muchas personas que no pueden y tienes una tremenda valentía y además tienes una preciosa familia y creo que eso es un ejemplo. Muchas gracias por esa valentía y gracias por compartir tu mirada en particular, porque tú eres un ser humano que vive en carne propia o que vivió o que vive, y eso lo vamos a ver ahora, la discriminación. Así que, Rodrigo, muchas gracias por estar acá y gracias por tu valentía.
No, gracias a usted. La verdad que es súper valioso tener estos espacios para visibilizar historias, porque de esta manera vamos derribando mitos, pero también vamos construyendo realidad. La gente muchas veces cree que la situación no es como se relata y hemos asumido el desafío de manera muy responsable de querer difundir y visibilizar nuestra historia precisamente para eso, para derribar mitos en torno a la adopción, particularmente en torno a los modelos de familia y, por supuesto, la mirada desde la perspectiva organizacional que también es algo que de pronto puede ser ingrato para muchos. Sí, Rodrigo, en ese sentido, Rodrigo, eh, cuéntame un poquito desde ti, cómo viviste este proceso, porque la diversidad sexual y en la empresa es un tema nuevo técnicamente, pero ¿qué te pasó a ti en todo este proceso? ¿Cómo te acogieron cuando tú visibilizaste tu realidad, tu feliz realidad? ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo sé que acá en Chile hay mucho doble estándar al final. Tengo experiencia de otros colegas que son heterosexuales, sí, pero que son muy batalladores con llevar el tema de la diversidad sexual en su empresa, a ellos empresa, y el tema volvió de nuevo a foja cero en la empresa. Entonces, como que pareciera que hay que estar constantemente ahí encima. ¿Cómo fue tu experiencia desde ahí, Rodrigo? Bueno, es muy cierto lo último que tú mencionas, que hay que estar permanentemente insistiendo con sostener este tema para que no se pierda de vista. Y es un desafío grande, primero cuando uno lo vive, como tú dices también, en primera persona, y sobre todo desde una posición de liderazgo como gerente de personas, prevención y medio ambiente, que es mi rol que desempeño en Agrospec, porque uno pasa a tener un conflicto de intereses desde el minuto en que tú impulsas ciertas acciones que van en pro de la diversidad y la inclusión, y tú juegas un rol activo precisamente porque eres parte de la diversidad, entonces, bueno, muchos empiezan a cuestionar eventualmente la figura que uno juega. Yo, por de pronto, la relación que nosotros tenemos con Cristian es de larga data, nosotros ya llevamos 18 años juntos, vamos para los 19. Yo llevo trabajando en Agrospec 13 años. Para mí, mi vida privada nunca ha sido, si bien la mantengo en reserva, lo cierto es que tampoco yo oculto. Entonces, todo el mundo sabía que yo tenía una pareja con quien me casé el año 2013, algo que sí fue conocido en la organización. De hecho, en mi matrimonio participaron compañeros de trabajo. Entonces, no era tema. Nosotros habíamos tenido muchos avances en materia de inclusión y diversidad porque me había interesado mucho el tema desde el 2017 por incorporar distintos segmentos de la diversidad, particularmente nos interesaba mucho como empresa manufactura incorporar mujeres, incorporar personas en situación de discapacidad, personas extranjeras, y la última patita era precisamente la diversidad sexual, y ahí tuvimos algunos avances un poco tímidos, porque como empresa de manufactura, y además, siempre lo digo, del rubro agrícola, o sea, del sector agrícola, un sector bastante conservador y tradicional, era difícil efectivamente avanzar. Entonces, pudimos hacer algunas cosas un poco tímidas y ahí, desafortunadamente, cuando uno toma distancia y espera que otros liderazgos asuman estos roles y vayan conduciendo estos planes o programas, efectivamente pueden debilitarse. Y yo efectivamente tomé mucha distancia de este proyecto en particular cuando inicié mi proceso de adopción con Cristian, porque ahí yo estaba concentrado en otra materia y después efectivamente me ausenté un tiempo significativo de la organización. te Sí, ausentaste producto, me escuchas, producto de tus mismos procesos familiares, ¿no es cierto? Y en ese tiempo que tú te ausentaste, ¿sientes que ahí se produjo algún retroceso? ¿Es necesaria, por ejemplo, eh, la presencia permanente del tema, incluso físicamente, incluso encarnado? O sea, te lo pregunto directamente, yo estudio, investigo en temáticas de género y en temáticas de género y organizaciones, y una de las primeras cosas que uno aprende en este estudio es que si no se nombra el tema género o no se nombra en este caso el tema de la diversidad o las disidencias, pareciera ser que no existe. Se invisibiliza inmediatamente. El lenguaje construye realidad, Marcela, y tienes mucha razón en ese sentido. Y por eso es tan importante estar reforzándolo permanentemente. Y bueno, respecto de estas materias, sí, por cierto, que el hecho de haber visibilizado mi historia, nosotros cuando hicimos varias actividades de difusión y capacitaciones, yo me utilizaba como ejemplo, me instrumentalizaba. Y claro, era un elemento súper positivo porque
teniendo esta exposición, la gente podía comprender de mejor manera cuál era la realidad que uno vive desde la diversidad sexual y cuáles son las situaciones que uno debe enfrentar en el contexto laboral por la serie, no solo de discriminaciones, sino la ausencia de garantías, de beneficios y derechos que uno carece simplemente porque la ley no te reconoce. Esos elementos sí, por cierto, fueron positivos, pero perdió entonces protagonismo esto cuando yo empiezo a tomar distancia, como digo, por el cambio en mi configuración familiar. En definitiva, estaba creciendo significativamente. El proceso de adopción es más un proceso que requiere mucha energía, mucho tiempo. Entonces, evidentemente, yo no estuve tan disponible durante esa época. Sumemos además el coronavirus, que dificultó mucho la comunicación. Una empresa de manufactura que es eminentemente presencial, también cuesta el difundir este tema porque no hay tanta llegada. Yo no le puedo decir al grupo operario, conéctense a un webinar que vamos a hacer esta tarde. O sea, señor, perdón, yo estoy en la oficina, yo estoy en la planta produciendo, ¿te fijas? Entonces es complejo y por cierto que cuesta mantener instalado el tema de conversación. Uh-huh. Y hay un impacto, Rodrigo, que tiene que ver con tu organización, en este caso, pero también hay un impacto en esta característica de tu trabajo que uno esperaría que se diera a nivel de gremio, ¿no? De comunidad de práctica, o sea, en los otros y las otras gerentes de personas en otras organizaciones. ¿Sientes tú que hay esa posibilidad, hay ese contacto? ¿Cómo lo ves como comunidad de práctica en esto? ¿O sigue Mira, siendo? la verdad que ahí sí, yo tengo que reconocer que no tengo una visión muy optimista, porque lo cierto es que, como en muchas materias, lo cierto es que las redes de contacto son fundamentales, la comunicación de experiencias y situaciones que se viven en distintos contextos, en la medida que yo conozco a otras personas en otros lugares, bueno, va teniendo mayor repercusión y si uno no cuenta con una red suficiente, entonces te cuesta visibilizar efectivamente estos temas. Yo tengo la percepción que efectivamente estos temas son de interés para algunas organizaciones, probablemente las más grandes. Yo creo que hay algunas que todavía están en una situación un poco tímida. Hay varias empresas que nos han contactado y nos han pedido directamente charlas para poder visibilizar nuestro testimonio y así promover temas relacionados con inclusión y diversidad dentro de estas organizaciones. Pero lo cierto es que es un proceso lento, es súper pasito a pasito, muy difícil de avanzar porque no es un tema masivo. Y aquí también se mezclan dos materias, por cierto, una que tiene que ver con adopción y otra que tiene que ver con la diversidad sexual, o sea, de las familias homoparentales y lesbomaternales que están adoptando. Y los dos temas caminan aparentemente por carriles distintos cuando comparten dificultades y que además son dificultades distintas incluso de otros modelos de familia. O sea, la familia biológica tiene en materia de derechos otros derechos muchísimo mejores y más atractivos que las familias adoptivas, partiendo por los permisos y los postnatales que son más cortos. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que es fundamental también avanzar en esta materia, pero la difusión es difícil, es compleja y las redes son fundamentales en este sentido. Y si no hay mucho interés de la otra parte o el momento, noviembre en términos como de diversidad, diciembre no pasa mucho, tenemos que verlo en junio. Entonces, junio efectivamente nos contactaban muchas empresas, pero ya después no. Y sería muy interesante, bueno, Rodrigo, ustedes hacen como familia una labor tremenda, ¿no? Podemos ponerlo un poco en cadena de equivalencia con Andrés, nuestro entrevistado anterior, en el sentido de que ustedes son personas que terminan, ¿no es cierto?, encarnando y performando cotidianamente las luchas con las cuales se comprometen, que tienen que ver básicamente con la propia subjetividad. O sea, aquí ustedes no están haciendo una lucha en representación de otros, sino que, ¿no es cierto?, de sí mismos, ¿no? Y la opción de vida y de familia que tienen. Entonces hay mucho desgaste, sobre todo si están en tantos planos, ¿no? Porque conformar una familia con esas características, pero al mismo tiempo ser parte de la plana ejecutiva de una organización, es tremendamente desafiante, ¿no? Porque muchas veces las diversidades son puestas en estas posiciones también marginales, ¿no? O sea, podemos estar acostumbrados a lo mejor a observar en algunas organizaciones personas que van representando las distintas formas de diversidad, pero que entran, por supuesto, por cargos de menor responsabilidad, de menor incidencia, y así como
la foto de los rectores del CRUCH, la plana ejecutiva permanece incólume, como los pingüinos de Happy Feet, ¿no es cierto? Cantando permanentemente, permaneceremos igual. Entonces, yo creo que ahí hay también una parte de tu trabajo que tiene un impacto súper interesante en un segmento de lo organizacional que uno quisiera siempre impactar, ¿no? Porque ahí se toman las decisiones. Tienes mucha razón, efectivamente eso tiene un valor enorme, que efectivamente cuando uno está en la primera línea, que tiene el contacto directo con el gerente general, uno sabe que la gestión que uno desarrolla tiene un impacto muchísimo mayor en términos estratégicos sobre la propia organización y que también uno puede compartir de mejor, con una mejor exposición con otras organizaciones. Nosotros hemos difundido muchísimo nuestra historia a través de nuestra cuenta de Instagram, Dos Papás en Chile, y ahí hemos podido mostrar un poco cómo es la dinámica familiar y demostrar particularmente que es la misma problemática, los mismos desafíos, las mismas cosas que le suceden a todas las familias. O sea, aquí también hay discusiones, también hay peleas, también hay gritos, de repente también se portan mal los niños, los papás también de repente pierden la paciencia, que son las típicas cosas que suceden en todas las familias. Y entonces empieza a aparecer esta figura de que no solo los hombres y mujeres indistintamente tienen las mismas capacidades para criar y educar, sino que además requieren garantías de parte de sus organizaciones. Y esas garantías tienen que ver con que tenemos que aprender a compatibilizar todos juntos la vida familiar con la vida laboral. O sea, no es que esto está hecho solamente para ciertas personas o ciertos cargos. No, yo gerente, también a cargo de un montón de responsabilidad, teniendo un equipo a cargo, teniendo un rol de un impacto significativo dentro de la organización, también tengo hijos, también tengo familia, también necesito comprensión del gerente general cuando hay un día que me llaman y me dicen es que se enfermó, le subió la fiebre, o cuando se cayó y tuvo un accidente en el colegio, o cuando hay alguna emergencia en definitiva. Y ahí como la típica que uno escuchaba hace tiempo ya, afortunadamente no lo he escuchado hace mucho tiempo, bueno, pero si va, que vaya la mamá. Ahora eso afortunadamente no lo escucho y con muchísima propiedad. Hombres y mujeres llegan a mi escritorio y dicen, tengo una emergencia, necesito partir, vaya usted. Esas cosas a mí me gustan, creo que son importantes y creo que parte de esto tiene que ver con jugar estas posiciones de liderazgo, en donde efectivamente nosotros podemos impactar de mejor manera y también las personas comprenden que cuando hay alguien en una posición de liderazgo que juega un rol, que se acerca a su realidad, dicen, ah, me va a entender mejor, esta persona va a tener empatía y va a comprender mi problemática. Y eso es súper valioso. Tremendamente valioso, Rodrigo. Yo creo que, bueno, es muy relevante, no queda más que agradecer el hecho de que ustedes como familia hagan de su experiencia no solamente un logro personal y de un núcleo, sino que también un logro social en la medida, ¿no es cierto?, que se va haciendo público, conocido. Bueno, hemos tenido todos la oportunidad de leer entrevistas a ustedes, ¿no es cierto?, en algunos medios, en su minuto y todo. Pero yo quisiera hacerte una pregunta interesante. A mí me gusta complicar las cosas y cuando hablamos de diversidad, ¿no es cierto? Hablamos de complicarlas cuando esas diversidades se cruzan con lo que llamamos la interseccionalidad, como para terminar esto, ¿no? Y viene de, conociendo el caso de una niña trans en nuestro país. Bueno, ella asiste a un colegio que tuvo todas los cuidados de irle brindando espacios a ella en la medida que iba creciendo. Entonces se hicieron varias eh, modificaciones en el colegio que permitieron a la normativa y a los usos y costumbres que permitieron que ella fuera, ¿no es cierto?, atravesando su proceso de transición con la compañía de todo el grupo. Pero llegó un minuto también que el colegio hizo otra modificación, producto que en el curso de ella había un niño, una niña, un compañerito con modalidad reducida. Entonces hubo que cambiar también una tradición importante que era pasar de un sector físico del colegio, del edificio a otro, producto de esto. Y esta niña en un momento dice, ah, pero ¿por qué? O sea, por culpa de este otro tenemos que hacer una modificación. Y la anécdota es genial, yo la encuentro genial porque muestra que todos sentimos esa dificultad de la diferencia, porque implica adaptarnos, implica conceder, implica ceder, implica esperar, ponerse a la fila, y estamos tan poco preparados para eso cuando hemos sido educados en una supuesta homogeneidad que en rigor no es tal.
Entonces, me imagino que ahí hay desafíos también, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto Sí. nos coordinamos con otros? Es un desafío gigante de grande. Y lo cierto es que yo creo que es un desafío social, o sea, de la sociedad completa en su conjunto, todos, hombres, mujeres, independiente de su edad, independiente de la posición socioeconómica, independiente del lugar geográfico donde vive, todos, sin excepción, efectivamente, tenemos el desafío, primero, de considerar la importancia de la inclusión y lo más importante incluso que eso, de que somos una sociedad diversa y en la diversidad, en las diferencias está la riqueza. Y ese elemento es lo trascendental, pero probablemente para comprender y dimensionarlo, tenemos que ver efectivamente la diversidad, lo que es distinto, y valorar la diferencia precisamente porque lo veo, porque yo noto que hay una riqueza especial, hay un aprendizaje y un conocimiento adicional que yo recibo, que yo gano cuando conozco esa diversidad, cuando veo a alguien distinto. Yo creo que tenemos un desafío importante como sociedad en su conjunto, como digo, y todos tenemos que hacer mucho. Yo creo que desde la posición que ocupamos, independientemente de nuestro rol social, todos debemos, sin duda, jugar un rol activo para este proceso de transformación que requiere nuestra sociedad tan profundamente. Muchas gracias, Rodrigo. Tus palabras son tremendamente inspiradoras. Como sociedad agradecemos la experiencia, la vida de ustedes y el cómo la ofrecen y la ponen al servicio de un mejor espacio para todos. Lo agradecemos también quienes estamos en estas temáticas. Y yo creo que lo mejor de todo, Rodrigo, es poder ver en base a la experiencia de ustedes que no solo es posible aparecer, no solo es posible ser visto, sino que también existe la posibilidad de la vida digna y la vida feliz. Y eso es una tremenda buena noticia y un súper buen mensaje. Así que agradecido, Patricio te deja un tremendo abrazo porque, bueno, la tecnología no lo dejó estar muy presente. Sí, es verdad. Pero agradecemos mucho tu presencia acá, sin lugar a dudas te vamos a volver a invitar para seguir reflexionando y bueno, y a continuar, seguimos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes, súper valioso el espacio, así que les mando un abrazo grande. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, y muchas gracias también a todos quienes nos acompañan todas las semanas. A partir de la próxima, bueno, vamos a tener una nueva casa para nuestras conversaciones en vivo, de esperar que eso nos ayude a potenciar, a crecer y a llegar a más personas. Y idealmente que sí, que contemos con Patricio. La movilidad, la diversidad tecnológica todavía es un espacio que genera ciertas discriminaciones. Pero esperamos poder haber cumplido con esta entrega hoy día y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.